Bien, nos vamos a la unidad de formación de ciencias sociales, a la página 42. El contenido que nos toca a continuación es la propiedad y el trabajo de la tierra. Vamos a ver acerca de la propiedad y el trabajo de la tierra en la unidad de formación de ciencias sociales. Las encomiendas y las haciendas. El sistema de encomiendas fue el primer sistema de administración del territorio americano. A los primeros conquistadores, también llamados adelantados, se les otorgaba una extensión de tierra o encomienda con toda la riqueza que se encontraba en ella, incluida la población. Este sistema enriqueció rápidamente a los encomenderos, quienes recibieron un tributo de los indios de la corona les encomendaba. ¿Qué quiere decir las encomiendas? Por ejemplo, las encomiendas era el primer sistema de administración del territorio americano, ¿no? Entonces, también llamadas adelantadas. O sea, ¿qué quiere decir? Que las encomiendas se les otorgaba una extensión de tierra o encomienda, incluyendo la riqueza, ¿no es cierto? Es por eso que estos rápidamente han podido lo que es obtener la riqueza. Quienes lo recibían, esto, lo que es de la encomienda, era un tributo de los indios de la corona, quienes les encomendaban, ¿no es cierto? Entonces, mediante estas encomiendas, ellos rápidamente han podido obtener lo que es la riqueza, ¿no es cierto? Mediante quienes las asignaban. Vamos a continuar. Cuando finalizó el sistema de la encomienda, las tierras fueron controladas por los gobernadores en un sistema pensando para que la tierra fuera asignada a diferentes personas. Una vez lo que es finalizada la encomienda, el sistema, eh, ¿no es cierto? Por ejemplo, nos dice que el sistema fue, digamos, la tierra, ya fueron pensando que estas tierras fueran ya asignadas a diferentes personas, no solamente a estos quienes recibían los tributos, ¿no es cierto? Ya fueron creando nuevos sistemas de trabajo. Cada vez así se evitaba que surgiera una élite demasiado poderosa que quisiera independizarse. Entonces aparecieron las haciendas, que empezaron pequeñas en el siglo XVII y en el siglo XVIII se convirtieron en grandes productores. ¿Qué quiere decir? Que una vez que ya ellos quisieron que las encomiendas vayan, ¿no es cierto?, perdiendo y ellos inventaron un nuevo sistema de trabajo. Como se las encomiendas, solamente esto favorecía a quienes ellos recibían el tributo, ¿no es cierto? Y les daban una gran extensión de tierra con más la riqueza, pero ya ellos vieron otra forma para que los pueda tocar a diferentes personas, ¿no es cierto? En este caso vieron lo que son las haciendas. Empezaron con pequeñas. Perdón, empezaron con pequeñas en el siglo XVII, en el siglo XVIII ya se fueron extendiendo. Como podemos ver aquí en la imagen, en esta parte nos dice, esta hacienda fue la primera hacienda de Bolivia, que esto fue creciendo, ¿no es cierto? Y se fue convirtiendo en grandes productores de la hacienda. Es de ahí donde surge lo que son las haciendas, ¿no es cierto? Dependiendo de las características de cada región, las haciendas producían trigo, maíz, papa, coca, hortalizas y fruta. En las haciendas productoras de uva, ubicadas en los valles, se elaboraban el vino, todas ellas abastecían a las ciudades con su producción. Entonces, una vez que ellos ya introducieron lo que son las haciendas, ya fueron creciendo con grandes extensiones. Las haciendas eran productores, ¿no es cierto? Producían como ser las diferentes producciones de trigo, maíz, papa, oca, hortalizas, ¿no es cierto? Como también en las haciendas se producía uva, donde ahí, digamos, elaboraban lo que es el vino y para todas ellas lo que abastecieran, ¿no es cierto?, a las ciudades con su producción que realizaban en las diferentes haciendas. Vamos a continuar. Las comunidades y las reducciones. Al margen de las propiedades españolas existían las comunidades o ayllus que pertenecían a los grupos indígenas. En ellas también se producían bienes comercializados. ¿Qué quiere decir? Al margen de las propiedades españolas, ¿no es cierto?, existían comunidades que antes eran denominadas ayllus, ¿no es cierto? En el idioma originario quechua se dice la comunidad ayllu. Entonces, que pertenecían lo que son a los grupos indígenas, ¿no es cierto? Donde también ellos producían lo que son los bienes que comercializaban, como también se puede ver.
nos dice que también pero en general a las comunidades se los permitía quedarse con tierras menos productivas. Pagaban un tributo en moneda al Estado español. Por esta parte existían las reducciones o pueblos de indios, creados por Toledo para controlar mejor a la producción indígena. Tenían una relación muy estrecha con las comunidades vecinas. ¿Qué quiere decir? Que también las comunidades, ¿no es cierto?, se les permitió quedarse ya en las tierras, pero les daban pues menos, las tierras menos productivas, en las cuales también estos pagaban, ¿no es cierto?, en moneda al Estado español. Como también nos dice, por otra parte, que existía la reducción o pueblos de los pueblos de indios, ¿no es cierto?, creado lo que es esto por Toledo, en el sistema de toledano, ¿no es cierto?, que para controlar mejor la producción indígena, tenían una relación muy estrecha lo que son con las comunidades vecinas, ¿no es cierto?, para controlar todo esto, lo que era para tener una mejor a la población indígena, ¿no es cierto? Vamos a continuar. Los obrajes. Vamos a ver acerca de los obrajes. En las cercanías de algunas ciudades se fundaron obrajes establecidos semi-industriales como la elaboración de tejidos de usos cotidiano. Al sur de la ciudad de La Paz existieron desde el siglo XVI dos grandes obrajes. En el siglo XVIII se creó un tercero donde se elaboraban sombreros. ¿Qué quiere decir? Una vez que ya ellos fueron industrializando lo que son las haciendas y tener una mejor población, llegaron ya a los obrajes donde ellos crearon, ¿no es cierto? Establecieron una semi-industria para elaborar los diferentes tejidos para el uso cotidiano, como se puede ver en la imagen, ¿no es cierto? Como también elaboraban lo que ah, elaboraban lo que son los sombreros para protegerse del sol. ¿Qué nos dice? Producían producción de textiles, trasquilado, ventilación, hilada y tejido de la lana en el obraje. Ilustraciones de Baltasar Martínez Compañón, ¿no es cierto? O sea, ¿qué quiere decir? Que mediante la imagen, como podemos ver, hay diferentes producción de textiles, como estos podían realizar diferentes, ¿no es cierto? Del hilo, primero le hacían el hilado y el tejido de lana en el obraje, como realizar los diferentes tejidos para el uso cotidiano y la elaboración de los sombreros, ¿no es cierto? Vamos a continuar. En los obrajes paseños se tejían frazadas, sayales, perdón, y bayetas. Estas últimas eran telas de acabado rústico para confeccionar ropa de trabajo y sacos para almacenar alimentos. Los obrajes exportaban telas y ropa hacia Cusco. ¿Qué quiere decir? Potosí y otros lugares. Una vez que ellos realizaron lo que son los obrajes de los diferentes tejidos de lanas, ellos también realizaban lo que son ¿no es cierto? Exportaban lo que son las telas y ropa hacia Cusco, que es Potosí, y otros lugares para tener un abastecimiento. La mano de obra especializada. En medio de estos cambios, la población tuvo que adoptarse lo mejor posible a las exigencias coloniales en las comunidades. Los indios deberían trabajar para su subsistencia y para pagar el tributo, ¿no es cierto? ¿Qué era la mano de obra especializada? Nos dice que la población tuvo que adaptarse a la mejor posible para tener las diferentes exigencias coloniales en las comunidades en las que los indios debían de trabajar para lo que es la subsistencia y para pagar el tributo, ¿no es cierto? Entonces la mano de obra especializada era en lo que los indios debían de trabajar para su subsistencia de ellos, como también para pagar el tributo, ¿no es cierto? Para de las tierras que se les daba. Vamos a continuar. Esta carga solía ser muy pesada, por lo que muchos indígenas optaron por abandonar la comunidad y emplearse como mano de obra especializada. Los trabajadores que realizaban tareas especializadas eran denominados yanaconas. La mayor parte de ellos
laboraba en las haciendas y en las ciudades. ¿Qué quiere decir? Una vez que esta carga era muy pesada para ellos, como también tenían que hacer doble trabajo, los indígenas optaron lo que son por abandonar a la comunidad, ¿no es cierto? Y a encontrar un nuevo empleo, como realizar la mano de obra especializada. Como también los trabajadores se realizaban tareas especializadas, eran denominados los yanaconas, ¿no es cierto? Como también parte de ellos podían elaboradas en las haciendas y en las ciudades. Podemos ver aquí tiempo de cosecha, imagen de indígenas trabajaban la tierra Guamán, Poma de Ayala, ¿no es cierto? Entonces aquí como podemos ver una imagen que los indígenas están trabajando lo que es la tierra para tener su subsistencia y pagar lo que son los tributos, ¿no es cierto? Esa era la mano de obra especializada. También nos dice que algunos incluso trabajaban en las minas realizando tareas que requerían un conocimiento específico en los obrajes, operas, los operarios. Muchos de ellos, mitayos, tuvieron que operar nuevos procedimientos, pues a pesar de que en la región andina existía una técnica textil muy avanzada, los españoles quisieron utilizar sus telares que eran diferentes, ¿no es cierto? Ya una vez que algunos, incluso de los indígenas, ¿no es cierto?, trabajaban lo que son en las minas, realizando tareas que requerían un conocimiento específico, ¿no es cierto? En los obrajes, por ejemplo, las operaciones, muchos de ellos eran mitayos, donde tuvieron que aprender nuevos procedimientos para para que exista una técnica textil muy avanzada, ¿no es cierto? De esa forma, los españoles quisieron utilizar sus telares que eran diferentes de los trabajadores, ¿no es cierto? Eso sería.